quieren venir a su presencia a alabarle? Buenas tardes, estimados hermanos, amigos, familia, Dios les bendiga. Sean bienvenidos a este tiempo de compartir la palabra del Señor, de escuchar un momento la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir? ¿Qué es lo que Dios nos quiere hablar en este tiempo? En este día particularmente, quiero hablarles de la palabra del Señor. Como cada domingo, ya hace aproximadamente 5 o 6 domingos, venimos compartiendo este libro tan hermoso o esta carta tan importante que escribió el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, a los efesios. Cada día, cada domingo estamos hablando unos 10, 15 versículos, a veces 4 o 5 versículos, y qué importante es examinar las escrituras, lo que Dios habló a través del apóstol Pablo cuando escribe Efesios. Efesios es una carta, así como cada carta, muy particular, muy personal del mismo apóstol que escribía, que compartía. Así como Filipenses, Pablo escribe Efesios estando en la cárcel, estando en una temporada larga en la cárcel. Ya se cree que estaba, cuando está en Efesios, al inicio, pero cuando está escribiendo a los Efesios ya tiene más tiempo, ya las cosas que dice son un poco más importantes en el sentido de que le habla a la iglesia, de cómo debe ser la iglesia, de cómo debe comportarse la iglesia, cuál es la función de la iglesia. Y en el capítulo 5 que comenzamos la semana pasada, el apóstol comienza diciendo él va a usar la metáfora del matrimonio, va a usar esta comparación del versículo 22 en adelante, va a ser aún más específico el tema del matrimonio, de esa comparación entre Cristo y la iglesia, Cristo como esposo y la iglesia como la esposa. Pero es importante ir viendo todo lo previo para a lo que viene el versículo 22. El día de hoy quiero hablarles del versículo 9, ¿sí?, hasta el versículo 16. De eso quiero hablarles el día de hoy, y como ya saben el tema o el título del sermón es despiértate, en signo de exclamación, despiértate. De eso quiero hablarles el día de hoy, del capítulo 5 de Efesios, versículo 9 en adelante. Acompáñenme por favor allí con sus Biblias. Dice las Escrituras: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participen de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas. Porque vergonzoso es hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencias por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andan, cómo caminan, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Despiértate, es lo que el apóstol Pablo le dice a los efesios. Y es lo que quiero hablar el día de hoy. Como les estaba diciendo, Pablo usa la metáfora. Y la metáfora del matrimonio tiene que ver en que la iglesia aún no es la esposa. La iglesia es una novia que se está preparando, que se está alistando. Es como cuando ya le han pedido la mano, está pronto su matrimonio. Cuando una joven han pedido su mano y está pronto para casarse, lo que esa joven hace es arreglarse, es pensar en el vestido, en el ajuar, es pensar en verse bien, hermosa, es pensar en su novio, en su amado. Una joven, una señorita comprometida, no está perdiendo el tiempo con otros amigos, no está citándose con un amigo para ver qué pasa allí. No, cuando una joven está comprometida, cuando una joven entiende que han pedido su mano, lo que hace, va a caminar en amor, va a vivir en amor, va a estar pensando en ese futuro esposo. La
metáfora que usa Pablo del matrimonio de la esposa con el esposo, en otras palabras le está diciendo a los efesios, ustedes deben irse preparando para ser esa esposa que Cristo quiere que seamos. Una esposa que debe vivir en amor. El versículo 2 de este capítulo 5 nos dice, y andad en amor, así también como Cristo nos amó. Andad en amor. De esa manera, una esposa debe estar enamorada de su novio, una novia debe estar enamorada de su novio, debe estar ilusionada pensando en ese día tan importante. Y Pablo quiere hacer entender esa metáfora a los efesios desde el versículo 1, particularmente el capítulo 5. Y él dice, el versículo 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Pablo conoce bien el tema del fruto del Espíritu. A los Gálatas él va a escribir el fruto del Espíritu. Esas manifestaciones del fruto del Espíritu. De cómo un cristiano debe reflejar su vida ante el mundo, viviendo en bondad, en justicia, en verdad, viviendo en fe, viviendo en benignidad, en mansedumbre, en templanza. Pablo sabe lo que está hablando y sabe lo que el cristiano debe reflejar en su vida diaria. En nuestra vida debemos vivir siempre con la balanza espiritual, preguntándonos, tratando de comprobar que lo que estamos haciendo sea la voluntad de Dios. Y lo que tenemos que vivir preguntándonos es, ¿lo que hice agradó a Dios? ¿Lo que estoy haciendo presente agrada a Dios? A futuro, ¿lo que voy a hacer agradará a Dios? Versículo 10 dice, comprobando lo que sea agradable a Dios. Debemos de comprobar con la palabra si realmente estamos agradando a Dios, porque si no estamos agradando a Dios, si estamos viviendo una vida por vivir, nuestra vida va a ser vana, dice Eclesiastés. ¿De qué sirve el hombre que trabaje, que coma? ¿De qué sirve si Dios no está allí? Si Dios no está presente en todo lo que hace. ¿De qué sirve, adolescente, que tú vivas la vida, de que vivas a los deseos de tu corazón, sabiendo de que Dios ha de juzgarte por lo que hiciste? Entonces Pablo dice, comprueben que lo que ustedes están haciendo sea agradable ante los ojos del Señor. Hay momentos en que debemos meditar en lo que estamos haciendo para saber si estamos agradando a Dios o no estamos haciendo. Hay momentos de tentación que debemos decir no a la tentación, no al pecado. Cuando eres tentado y dices no y huyes o te abstienes, eso agrada a Dios. ¿Sí? Eso es agradable a Dios. Jesús es el ejemplo de agradar a Dios. En Lucas 3:22 nos dice la historia del bautismo de Jesús. Nos dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo contentamiento, en ti tengo complacencia, dice otra versión, en ti me agrado. Me agrada tu vida, me agrada tu obediencia. El pueblo de Dios lamentablemente siempre vivía desagradando a Dios, siempre vivía desobedeciendo a Dios ante los ojos de Dios. En el tiempo de los jueces, en el tiempo de los profetas, en el tiempo de los reyes, siempre era un pueblo rebelde. Pero cuando el Señor llama a un pueblo, llama a la iglesia, lo que busca es que sea una iglesia, una novia que viva enamorada de su esposo, de su futuro esposo, de su amado. Y en el versículo 11 dice, y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndalas en todo eso que pueden ser algo infructuoso, de algo que sea vergonzoso. Infructuoso tiene que ver con algo vano, algo que no te va a edificar. ¿Qué hacemos con amigos, con personas que ya le hemos hablado y que lamentablemente continúan en lo mismo y simplemente se burlan de las cosas de Dios o se burlan, no sé, de nuestra forma de pensar y no respetan? ¿Qué hacemos con personas así? Pablo dice, no participen. Y lo peor aún, que entre cristianos vivan así. Aunque realmente esta palabra es para cristianos.
Esta palabra no tiene que ver muchas veces con la gente así, sino con los que dentro de la iglesia muchas veces vivimos con una manera infructuosa, una manera vana. Pablo dice, reprendan esa forma de vivir, porque es vergonzoso aún hablar de ellos en secreto. Hay gente que en secreto habla como si fuera mundano. Hay gente que en secreto se porta como si fuera mundano, ¿sí? Pero Pablo dice, eso reprendan, eso no es agradable entre los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque llegará un momento, o llega el momento, en que eso se va a hacer manifiesto a la luz. Dice versículo 13, más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz aquí representa a Cristo, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. En el versículo 3 de este capítulo 5, Pablo llega al punto, dice que es vergonzoso hablar de ellos. Pablo dice, ni aún se nombre. Ahora, no significa, como le decía la semana pasada, que no se puede hablar del tema, sino Pablo dice, no pueden ustedes aprobar ese tipo de conductas. No pueden ustedes decir que está bien, que así es. Las personas, en el mundo de repente la gente practica fornicación, pero Pablo está hablando a la iglesia. Y Pablo está diciendo, ni aún se nombre, o sea, ni aún aprueben ese tipo de conductas, porque no agrada a Dios. La vida cristiana se trata de agradar a los ojos de Dios, de esforzarnos, de amarlo como Él nos amó, de que esa novia se esté preparando. ¿Cómo vería un novio que su novia está, no sé, perdiendo el tiempo con un joven, saliendo a cenar con un joven que no es su novio, saliendo, no sé, a una cita con alguien que no es su novio, o riéndose de cosas que no agradan a Dios? Entonces una novia tiene que prepararse para su amado. Versículo 14, y esto es lo central de repente del tema que le estoy compartiendo en esta hora. Pablo dice, por lo cual dice, despiértate, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Pablo le dice a los efesios, despiértate tú que duermes. Pablo está hablando aquí de un adormecimiento, de un letargo, de un sueño tan pesado espiritualmente que ya no siente. Está tan dormido espiritualmente que ya no siente, es como si estuviera muerto. Es necesario meditar en este pasaje, mis hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque Pablo les habló a la iglesia en Éfeso, ¿sí? Pero meditemos, o cuando veamos la palabra, tenemos que entender también que Dios nos está hablando a nosotros en este tiempo. Es como que si Dios nos está hablando a nosotros en este tiempo. Tenemos que meditar en este momento, ¿por qué Dios nos hace, por qué el pastor nos trae esta palabra? ¿Por qué Dios nos hace leer en este momento este pasaje? ¿Por qué? Porque Dios nos quiere hablar a través de este pasaje. Dios nos está diciendo algo en este pasaje. Dios nos está diciendo, prestemos atención a lo que Dios nos está diciendo en este tiempo, en este día, en esta hora. Nos está diciendo, despiértate. ¡Ey, tú! Despiértate. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo vas a seguir durmiendo? ¿Hasta cuándo vas a seguir dormitado? Una cosa es que te vengan, te despierten. Otra cosa es que tú mismo tomes la acción y te despiertes. Porque el Señor te está diciendo, despiértate. Algo que tú debes hacer, algo que tú tienes que levantarte, algo que el Espíritu que está en ti, el Espíritu Santo, porque eres la iglesia, tiene la capacidad de despertarte entre los muertos. Acá es una obra milagrosa lo que Dios quiere hacer. Él dice, levántate de los muertos. Está hablando de una resurrección, está hablando de un letargo, alguien que se durmió espiritualmente, alguien que se quedó. Y lo peor de todo, está tan dormido que ya no siente nada. Pero la voz de Dios muchas veces es una amonestación muy fuerte. O a veces es una voz muy suave, como el silbo apacible al profeta Elías. Despiértate, despiértate, tú que duermes. Y ese despertar muchas veces tiene que ver con entender qué tiempos estamos viviendo, iglesia. Estamos viviendo tiempos proféticos. Estamos viviendo tiempos peligrosos. El tiempo se está cortando. Vivimos en tiempos donde no se puede congregar, donde mucha gente no puede ir al templo. Estamos en planes para una reapertura.
estamos en planes, estamos orando por el Zoom, por este medio. Somos una iglesia virtual en la actualidad. Y el Señor nos dice, despiértate, únete a la iglesia, únete al grupo, despiértate. ¿Hasta cuándo vas a dormir? Imagínate que Dios te está diciendo esto en esta hora. Despiértate, pon tu confianza en el Señor, no te afanes. Despiértate porque tu ayuda viene de Dios. Y particularmente les digo a ustedes, iglesia, despiértate a las 5 de la mañana. Estamos orando, que estamos buscando, que estamos pidiendo por nuestra familia, que estamos pidiendo por nuestros hermanos, estamos pidiendo por una juventud que se levante, una juventud de oración, una juventud que sepa, que tenga un encuentro con el Señor, una juventud que sepa orar, una juventud que sepa humillarse ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque la vida es dura, porque la vida golpea, porque la vida hay decepciones, porque tenemos que poner bases a un ministerio, un llamado de parte de Dios. Porque si tú te casas y no aprendiste a orar, van a venir los momentos difíciles. Y si no tienes una base y no te has despertado en la oración, en la búsqueda, en la lectura de la palabra, lamentablemente los problemas de la vida te van a tumbar. Tu casa no va a estar fundamentada sobre la roca ni sobre la piedra que es Cristo. No va a estar fundamentada si no aprendes a despertarte, si no aprendes a buscar de Dios. En esta tarde, en esta noche, el Señor te dice, despiértate. Despiértate y únete a la iglesia, únete a esa gente, a ese remanente que se está esforzando, que se está levantando a orar de lunes a viernes. Porque Pablo le dice que analicemos cómo estamos caminando. Versículo 15 dice, mirad pues con diligencia cómo caminan, cómo andan, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Para Pablo el tiempo era muy preciado. Para Pablo el tiempo era muy valioso. Era un bien tan valioso que no podía desperdiciarse. ¿Por qué? Porque él quería cumplir todo el propósito que Dios tenía para él. Él no quería perder el tiempo. Él le dice, aprovechemos el tiempo, porque los días son malos. Si en ese tiempo eran malos, cada vez que avanza el tiempo, aún se pone todavía más malo. La forma como camina el cristiano en este tiempo es importante. Debe ser una forma de aprovechar el tiempo. Cuando leemos las Escrituras, hermanos, tenemos que entender algo. Pasó algo, Pablo le habló en este caso a un contexto, pero tenemos que entender que Dios también nos está hablando a nosotros. Dios me está hablando a mí, Dios te está hablando a ti. Así como lo hizo con los efesios, así también Dios nos está hablando a nosotros. El Señor nos está llamando a despertarnos, iglesia. Nos está llamando a despertarnos de nuestro letargo espiritual, de nuestro adormecimiento espiritual, de nuestra comodidad espiritual, de nuestra fragilidad espiritual, de nuestra forma de ver las cosas tan ligeras, de una manera tan someras, de esa falta de compromiso. Dios nos está llamando en este tiempo a despertarnos. El Señor nos está llamando. La pregunta es, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Cuál es tu respuesta a Dios? ¿Qué le respondemos al Señor en oración en este momento? ¿Qué le podemos decir al Señor en este momento? ¿Seguiremos dormidos? ¿Seguiremos dormidos, iglesias? ¿Qué es lo que le puedes responder al Señor en esta noche? ¿Qué le podemos decir, Señor? Estoy bien como estoy. No me mató el COVID. Estoy bien, creo yo. Pablo es fuerte aquí. Se reprendan esas cosas. Pónganse las pilas, en otras palabras. Porque estás entre muertos espirituales. Pero tienes un Espíritu Santo. Que si tú, como le dijo Pablo a Timoteo, avivas ese fuego, tomas la decisión, tomas la determinación de ponerte de rodillas y decir, Señor, me pongo a cuentas contigo en esta hora, en este momento. Y quiero ser parte de una iglesia viva. Y quiero ser parte de una iglesia comprometida con tu obra.
Quiero ser esos jóvenes, esos adolescentes, que ciertamente sigo siendo joven, sigo siendo alegre, sigo siendo dinámico, etc. Pero quiero ser un joven diferente. Quiero ser un joven, una señorita, un adolescente que se pone a buscar de Dios y aprovecha el tiempo. Desde temprano a la mañana nos ponemos a orar, nos ponemos a buscar de Dios. Le decimos, Señor, quiero tomarme de tu mano. Quiero que tú me tomes de tu mano. Y quiero aprender cosas nuevas, y quiero estudiar, y quiero leer, y quiero servirte. Quiero ser un profesional, quiero responder a tu llamado. Quiero hacer tu voluntad. Quiero que mi vida sea, como decía la semana pasada, un perfume agradable ante ti. Que cuando tú me veas, digas, he ahí mi hijo amado. En él tengo contentamiento. En él se agrada mi alma. Una de las cosas que el rey David, a pesar de todas sus fallas que tuvo, sus pecados que tuvo, a pesar que quizás tuvo algunos retrocesos, pero a David se le conoce como un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que agradó a Dios. Un hombre que se humilló, que reconoció su pecado. Y le dijo al Señor, como dice el Salmo 51, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí tu Santo Espíritu, Señor. No me importa nada más, pero que tu presencia no me deje, Señor. Podemos decirle al Señor en esta hora, Señor, ayúdanos. No quiero estar dormido espiritualmente. No quiero estar en ese letargo, en ese atraso espiritual, en ese si estás como dormido y no levantas en tu vida diaria, no lees. Quiero estar despierto, Señor. Quiero estar vivo, una fe viva. Quiero caminar contigo. Quiero ser parte de los proyectos, de los programas, de los planes, de estar preparándonos, de estar hermoseándonos espiritualmente, para que un día nos desposemos contigo, Señor. Amado Dios, ayúdanos en esta hora. Yo te pido por tu iglesia, te pido por los jóvenes, por los adolescentes, por los niños, por las familias, por los matrimonios, que cada uno podamos responder. Señor, en esta hora te decimos, ayúdanos, Señor. Queremos responder ese llamado, a ese despertar, a esa búsqueda, a ese avivamiento espiritual en la vida de cada uno de nosotros. En la vida de cada uno de nosotros, personales, familiares, matrimoniales. Levanta a tu esposo, levanta a tu esposa, levanta a tus hijos, levanta a tus padres y digamos, papá, mamá, esposo, esposa, despertémonos en la búsqueda de Dios. Despertémonos por leer palabra de Dios. Que Dios sigue hablando, así como habló a los efesios, Dios nos sigue hablando en este tiempo, hermanos. Dios sigue hablando a su pueblo. Amigos, amigas, Dios sigue hablando. Y Dios también tiene una palabra para ti. Dios te sigue llamando. Dios te sigue buscando. Dios sigue tocando la puerta de tu corazón. Dios te está esperando con los brazos abiertos para recibirte, para amarte, para perdonarte, para ministrar tu vida. Gracias te doy, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios Todopoderoso, por este tiempo. Gracias por seguir hablándonos, Señor. Gracias por seguir hablando a tu iglesia, a tu pueblo, por seguir ministrando nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, en el nombre que sobre todo nombre es, el nombre de nuestro amado Padre Celestial. Le doy gracias a Dios, hermanos, hermanas. Agradezco a Dios por este día de ayuno. Mis hermanos han estado participando, todos los que se han esforzado. Que Dios los bendiga mucho. Mañana que empieza un nuevo día, quiero decirle, quiero orar por usted, terminando esto. Como dice la oración sacerdotal, que Dios les bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que Dios tenga misericordia de ustedes y sobre todo en este tiempo Dios les dé paz, que Dios los despierte, que Dios los levante a las 5 de la mañana como estamos orando todos estos días, que Dios despierta a la juventud, que Dios alumbre el rostro de la juventud. Queremos jóvenes buscadores de la presencia de Dios. Amén. Que Dios les bendiga. Nos estamos viendo en la próxima fecha. Ha sido un gusto para mí estar con ustedes compartiendo la palabra del Señor.
Amén. Bendiciones.